déficit para el presente año, que como usted ve es una cifra muy inferior a la que tuvimos del año pasado. Tiene que seguirse reduciendo sin duda alguna, pero yo creo que es un avance significativo para lo que se tenía previsto. Lo que comúnmente se denomina como deuda externa, que recordemos en el gobierno de Correa, según sus cifras, por supuesto, se quedó en 27.871 millones. ¿En cuánto la deja Lenín Moreno a Guillermo Lasso? La deuda total en este momento entre la interna y la externa ha ganado espacio en la proporción total. El total es de más o menos 63 mil millones, 63% del PIB, en palabras gruesas. Son unos 14 mil millones adicionales a los de inicio de gobierno. El monto de la deuda en el actual periodo sí ha subido, pero la estructura de la deuda es mucho mejor. El 42% de la deuda en este momento es deuda con multilaterales, es decir, deuda a plazos largos, a tasas de interés bajas. Por lo tanto, el sacrificio fiscal cada año para pagar el servicio de la misma es menor, por lo que el Estado, el presupuesto puede destinar fondos, recursos para otro tipo de objetivos. Así que desde ese punto de vista hay que verle el tema de la deuda, no solamente en el monto de la deuda y lo que representa el PIB. Hacia adelante, en el programa económico está una trayectoria que se llama alcanzar el 40% que se puso en algún momento en la normativa para el 2032. Es decir, eso tiene que estabilizarse y volver a decrecer. Tal como veo yo las cosas, el próximo gobierno sí va a necesitar más endeudamiento por un tiempo, pero eso mucho va a depender de cuánto va a crecer la economía y cuánto puedan modular el manejo del gasto público. Pero siendo el componente de la deuda de 63% con respecto al PIB, ¿usted cree que esta es una proporción manejable? Sí, porque no es tanto la proporción, sino la estructura. Usted puede tener una deuda del 70% del PIB, del 80% del PIB, pero si esa deuda es a 30 años, al 2 o 3% no tiene problema. Va pagando, es más, los países grandes tienen proporciones mayores, algunos sobre el 100%. Hay otros que tienen proporciones menores, por decir el 30 o el 40, pero si ese 30 o 40% del PIB son obligaciones que vencen en un plazo de 5 o 7 años, como era en el Ecuador, hasta hace no mucho, en plazos cortos y a tasas altas, lo que le cuesta cada año en la cuota por el servicio a la deuda es mucho mayor. Es como que usted le presten para su casa a 10 años al 10% y después le renegocian y le prestan, le suben el monto, pero le pasan a 30 años al 4%. La cuota que le va a tocar pagar cada año va a ser mucho menor. Ese es más o menos el ejemplo de lo que sería el caso de la reestructuración de la deuda. Por cierto, debo añadir, la deuda bilateral, que son 6 mil millones, 5.500 con la China, es sujeta también de reestructuración. Esto es parte del convenio que firmamos con el DFC y que va a quedar también preparado para que el siguiente gobierno lo pueda promover. Ahí nos vamos a abaratar inclusive más el tema de la deuda. Así que para mí la deuda no me preocupa tanto la estructura actual. Lo que me preocuparía hacia adelante es que no podamos dejar de depender de eso. Es decir, que sigamos necesitando siempre endeudamiento para poder cubrir todos los compromisos que tenemos que cubrir. ¿Cómo queda el riesgo país? Si bien se vio afectado por el triunfo de Guillermo Lasso, lo que se denominó como efecto Lasso, pero claro, lo otro también son gestiones en el área macroeconómica. ¿Cuál es el número con el que queda para el 24 de mayo? Bueno, esto cambia todos los días, ¿no? Y son varias cifras de un mismo día de riesgo. Estamos hablando este rato de 730, 740 puntos. Yo creo que no se va a mover mucho de ahí, pero eso quiere decir que falta todavía un esfuerzo enorme en buscar un menor nivel de riesgo país. Esto ya tuvo un impacto, por ejemplo, la ley de defensa de la dolarización. En la medida en que el nuevo gobierno persevere en el programa económico, continúe con el acuerdo con el fondo, maneje en orden las finanzas públicas,
pueda avanzar en algunos temas que nosotros no nos dio por tiempo, por razones varias, seguir avanzando. El riesgo país tiene que ir gradualmente cediendo. El gran problema de esto es que el Ecuador tiene un mal pasado, pongámoslo así, Edgar. Hubo mucho incumplimiento de deuda en el pasado. La última fue en el 2008-2009, en el gobierno anterior. Y eso los mercados sí se acuerdan. Entonces, voltearles la página no es tan simple. Es igual que a los argentinos. O sea, para voltearles la página tiene que pasar muchas cosas. Entonces, yo sí creo que va a ir cediendo, pero no creo que sea un tema rápido. Yo creo que va a ser gradual y dependiendo de lo que vayan haciendo. Usted ha mencionado que la necesidad de financiamiento para el 2021 es de 8.700 millones de dólares. Eso Es un estamos poquito hablando. más, discúlpeme, Edgar. Sí, yo dije 8.700, pero la cifra última que recibí estos mismos días es un poco más, es de alrededor de 11.000 millones. 11.000 millones. ¿Y eso es solamente para el periodo que inaugura Guillermo Lazo o también No, 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 incluyó eso es este? para el año 2021. Eso es para el año 2021, pero eso incluye el déficit fiscal, ¿ok? Sino que en el déficit fiscal no se cuantifican otros conceptos, los atrasos, los vencimientos de amortización de la deuda interna, de la deuda externa, todo lo que son vencimientos de papeles de corto plazo, es decir, hay una serie de conceptos que no son parte del déficit fiscal y todo eso suma, no es que van a girar un cheque de 11.000 millones, sino que parte de eso se renueva con las mismas operaciones, o sea, vencen papeles, se colocan nuevos papeles y así se va de alguna manera dando vueltas hacia adelante. Pues la pregunta de Perogrullo ahí, ¿cómo se cubren esos 11.000 millones? Porque no sé si sea el periodo más afortunado para seguir con negociaciones de bonos. A ver, bonos internos, el espacio no es mayor. Había más espacio antes porque un gran comprador de bonos era el propio seguro. Pero el seguro, la situación del seguro social en este momento no está en la mejor coyuntura. Ahí hemos hecho nosotros todo un diagnóstico de lo que está pasando ahí y ahí necesitan una reforma integral. Entonces, el espacio para inversiones en papeles del Estado no es lo que teníamos en el pasado. Pero sí, ahí hay algo que se puede colocar. Bonos en el exterior, eso es mucho más complicado. No complicado, no es conveniente. Recién hicimos la reestructuración, no es una buena señal que a los pocos meses que usted reestructura una deuda con ellos, nuevamente busque colocarles bonos. Entonces, un poco la pregunta es, medio de qué sirvió la renegociación si al poco tiempo estamos en lo mismo. Lo que sí creo es que puede haber financiamiento emergente que se pueda hacer de manera directa, que es un poco lo que le había dicho que vamos a dejar un poco el carril preparado. Operaciones con bancos internacionales, probablemente no con garantía, pero sí atados a ventas de petróleo, básicamente por un tema de abaratamiento de la deuda, del endeudamiento. O sea, eso se Eso llama China. probablemente, no necesariamente, no, yo tengo algunos ejemplos que no son, y ahora con el triunfo del presidente Lazo, con el acuerdo con el fondo, con la ley de dolarización, me han llovido las ofertas para prestar plata al Ecuador. Lo que hay que ver es cuáles son las mejores opciones para poder seguir caminando. Pero más o menos por ahí van los temas de financiamiento y obviamente con todo lo que son emisión de papeles de corto plazo que siempre ha ocurrido. Es decir, habría la posibilidad de cubrir más o menos fácilmente esa brecha de 11.000 millones. Nosotros para el cierre del programa con el fondo de diciembre y para meta del primer cuatrimestre de este año, teníamos que probar que está financiado el presupuesto para este año. Es decir, no podíamos dejar un presupuesto no financiado. Entonces ahí están las fuentes. Obviamente eso no quiere decir que una vez identificadas las fuentes de financiamiento, usted se siente cruce los brazos a esperar que entre la plata. No, tiene que hacer las gestiones porque ahí están recursos atados a metas, los multilaterales, por programas con el propio fondo. Entonces hay que trabajar para que esa plata vaya entrando. Ahora, en estos 11.000 millones está incorporado el financiamiento de este proyecto de ley de interculturalidad. Usted lo ha No, situado en 3.000 millones de dólares. En primer lugar, eso quisiera saber. No está incorporado. no, Edgar, eso está fuera de cualquier. Por eso es que no tiene sentido. O sea, es una cifra primero demencial entre lo que es el impacto del presupuesto del Estado
y el impacto que se llama cuasi fiscal, porque hay un impacto en la seguridad social, porque ahí está un tratamiento distinto para los jubilados del sector. Es que tiene que pagar Tiene sueldos y a la vez una, tiene que financiar jubilaciones de ese proyecto. claro, así es. Entonces, una cifra que no esté en el programa, no, de ninguna manera está incorporado. Eh, Esto es inconstitucional. No hay posibilidad de que haya una instancia X que proponga aumentar gastos sin financiamiento. Esto no tiene sentido. Esto produce lo que se llama un riesgo moral también. Es decir, mañana serán las enfermeras, pasado será otro sector que con legítimo derecho dice yo también quiero un salario mínimo vital de tanto y un sistema de jubilación de esta forma. Entonces esto no tiene freno hacia adelante. Por otro lado, esto rompe el programa. Si Pero esto rompe justamente el por programa con eso el fondo. es que no se entiende cómo el presidente de la República pudo haber dado el ejecútese a un proyecto que no estaba financiado. Bueno, eso lo he explicado y si me permite lo voy a volver a hacer. Por favor. Efectivamente nosotros como ministerio expusimos nuestra comentario opuesto a esto. Era desfavorable en el sentido de que esto no rompía el programa con el fondo, rompía el programa, es inconstitucional, tiene N peros. Ahora bien, si usted analiza cómo se produjo este hecho, eh, la fecha donde había que vetarle o aprobarle, o veto parcial, veto total o aprobar, el 10 de abril. El 10 de abril, usted recordará, es la víspera de la elección De las presidencial. elecciones, claro. Claro, entonces sí, imagínense, primer tema. Segundo, todos los asambleístas, incluyendo los asambleístas del partido de gobierno ahora, votaron a favor de la ley. Solo 4 o 5 creo que fueron, se abstuvieron. El resto todos votaron a favor. Social Cristianos, Creo, Pachacute, UNES, todos. Entonces, ¿qué es lo que estaban diciendo? Como era un proyecto de ley con los problemas que cito desde el ámbito constitucional y legal, lo que estaban haciendo es entregándole el muerto al presidente de la República, para que el presidente salga como el malo de la película y diga, no, 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 yo niego esto, cuando todos estaban a favor. Y esto para un tema preelección habría significado, porque si tenemos información de eso, un problema ya de otra naturaleza. Entonces el presidente dijo, ok, me quieren lanzar a mí al muerto, ok, yo apruebo esto, pero les digo a ustedes que son los que están promoviendo la ley, busquen los esquemas de financiamiento. Y los sectores que se sientan afectados presentarán las demandas de inconstitucionalidad. Y Bueno, hay pero algunas demandas hasta el presentadas. momento todo el mundo critica esta ley, pero nadie promueve la No, inconstitucionalidad de la ley. no, hay una demanda de inconstitucionalidad de un sector de jubilados por este tema, Edgar. Y se van a seguir sumando sectores, porque como le digo, ¿a quién golpea esto también? A los propios jubilados. Exactamente. Y en las condiciones actuales hay problemas para pagar las pensiones en poco tiempo. Peor con decisiones de esta naturaleza. Entonces, a esto se van a ir sumando y además, quitándole este tema, es inconstitucional, porque se está promoviendo algo sin fuentes de financiamiento. Por eso yo ilustré y dije, esto es como que el IVA subamos del 12 al 18. O sea, 6 puntos del IVA. ¿Quieren hacer eso? Entonces suban los 6 puntos del IVA. Pero ¿será correcto técnicamente destinar 6 puntos del IVA solo para esto? Me parece que no. No, con el costo social que eso Con significaría, ¿no? todo lo que eso implica. Entonces, no tiene sentido. O sea, y yo también he aclarado, porque ahí me han dicho, me han calificado de algunas formas los señores de la UNE. Usted es Yo no persona estoy, non grata, pues, para los profesores. claro, yo no, primero mi madre fue profesora, yo no tengo nada en contra. Ojalá ganaran 3 veces más de lo que están ganando. Yo no estoy en contra de que ganen más, quiero aclarar eso. Yo estoy en contra de una decisión que sea irresponsable e inconstitucional. De eso estoy en contra. Mi responsabilidad es cuidar la economía del país, cuidar el presupuesto del Estado, cuidar la plata de la gente. No puedo ser tan responsable por quedar bien y tomarme fotos con estos mismos señores, estar a favor de algo que no tiene sentido que se pueda aplicar. Entonces, ese es el tema de fondo.
Ministro, en las últimas semanas hubo un forcejeo con el IES que subió las tasas de interés al 6.7% en viviendas de hasta $90,000. Ahí tuvo que ser destituido el gerente. Las tasas de interés, entiendo, ya están nuevamente al 5.99%. ¿Qué pasó en el ínterin? ¿Hubo algún perjuicio para las operaciones, para el propio BIES? Cuando usted toma una decisión de política económica, este es un ejemplo de una decisión de política económica, usted tiene que considerar tres factores. Tiene que considerar la dirección de la medida, la profundidad y la oportunidad. Aquí yo no cuestiono la validez técnica del estudio actuarial que dice que para mantener hacia adelante un equilibrio se requiere una cierta tasa. Eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es que uno no puede ser inoportuno. El momento actual, y eso no considera el cálculo actuarial, el momento actual es un momento de recesión económica del año pasado y que estamos buscando salir para este año con una meta de crecimiento del 3%. En condiciones como esas, con problemas de empleo, donde la construcción es uno de los sectores que más atrae empleo, no era oportuno generar un aumento de la tasa, que eso se lo defina después. Por eso es que usted recordará, yo mandé un tuit al seguro, al directorio, porque es una institución independiente, no es que yo mando ahí, hay todo un directorio, yo tengo un delegado, sí, pero hay un directorio que termina decidiendo esto, sugiriendo de que se reverse la medida porque no era oportuno y que eso se lo tome en cuenta después. Pero se demoró el proceso para que eso se dé, el presidente se molestó y el resto ya sabemos qué pasó. Pero la verdad que se lo deba hacer hacia adelante eventualmente. Pero si yo tengo un desfase actuarial, no necesariamente tengo que corregir solo por el lado de ajustar la tasa. Hay otras decisiones también que se pueden adoptar. Entonces, también por ese lado yo creo que no fue una decisión acertada y por eso yo sugerí lo que sugerí, pero terminó con una nota como terminó. Para finalizar, señor ministro, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la renegociación de la deuda se consideran los hitos de la administración económica del gobierno. ¿Cuál es el elemento que destaca usted en su gestión? Bueno, nosotros primero mantuvimos el programa a flote, que eso era bien importante porque si no se hacía lo que se hacía, esos 2.000 millones de diciembre nunca entraban. Y tampoco entraban los 500 millones del Banco Mundial, entre otras fuentes de financiamiento. Segundo, logramos suscribir el acuerdo con el DFC. Ahí hay 3.500 millones para el Ecuador listos. ¿Para qué? Para el objetivo que se persigue. Las reformas económicas que estamos entregando este viernes, que yo ofrecí entregar, el tema tributario, el tema pensional, que ya hicimos un anuncio hace pocas semanas, el tema laboral, el mercado de capitales, todo eso le vamos a entregar al siguiente gobierno para que lo pueda trabajar y lo pueda estimular. Y la recuperación de la imagen internacional. Todas las cifras están sobre la mesa, aquí no hay nada oculto. Me he reunido, todos los días hablo con el ministro de Finanzas nuevo. Nos fuimos juntos, estuvimos juntos en Washington, visitando al Fondo, al Banco Mundial, al BID, a la CAF. O sea, eso es una transición ordenada, disciplinada. Por cierto, ha sido vista como ejemplo en la región con todo lo que está pasando en los países vecinos. Entonces, yo creo que si usted me pregunta el legado, el orden, el manejo ordenado, disciplinado de las finanzas públicas, de la recuperación de la imagen, las reformas económicas y los acuerdos externos que se pudo suscribir y mantener, y sobre todo algo que a veces no se da cuenta la gente, lo que se evitó, no es solamente lo que se hace, sino lo que se evita que se haga, porque en eso he estado ahí yo como león defendiendo el programa económico. Bueno, la historia juzgará pues a este periodo, a su gestión en lo particular. Ya seguiremos hablando pues desde la semana que viene como el profundo analista que usted siempre ha sido. Gracias por todas estas entrevistas, señor ministro. No, Edgar, a la orden y siempre estaré dispuesto a seguir opinando. Me voy a retirar unos días de vacaciones, quiero olvidarme un rato de estas cosas y volveré a mis actividades siempre a la orden para cualquier inquietud o cualquier opinión que necesite. Muchas gracias, ministro. Que tenga un buen día. Muy gentil por esta entrevista. Gracias.